Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Alonso y voy a dar comienzo a la presentación de esta ponencia, cuyo título es Prevención de úlceras por presión en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, pues un poco a modo de introducción, vamos a hablar que una úlcera por presión, o UPP, de aquí en adelante, es una lesión en la piel y o tejidos subyacentes, generalmente sobre prominencia ósea debido a una presión prolongada en una zona, o también por la combinación entre la presión, la fricción o el cizallamiento. Las úlceras por presión se clasifican en 4 grados. En primer lugar estaría el grado 1, que se trata de un eritema cutáneo que no se blanquea al presionar. En pieles de color más oscuro pueden adquirir tonos azules, rojizos o morados. El grado 2 se trata de una úlcera superficial con una pérdida del grosor de la piel a nivel de la epidermis, de la dermis o ambas. En tercer lugar encontraríamos el grado 3 y se trata de una pérdida total del grosor de la piel que representa o presenta una destrucción de la capa subcutánea. Su extensión hacia abajo no llega a la fascia subcutánea. Por último lugar encontraríamos el grado 4. Este no es otro que la pérdida total del grosor de la piel que se extiende hasta el plano muscular, óseo o a estructuras de soporte como los tendones. Suele haber bastante sudado y necrosis tisular. Por otro lado, la UPP, las úlceras por presión, son problemas graves que suponen un empeoramiento en el estado de salud de los pacientes, aumentando los riesgos de complicaciones, así como retrasando su recuperación y ampliando así su estancia en un centro hospitalario. Todo ello supone un aumento de la carga de trabajo del personal de enfermería y también un aumento del gasto sanitario junto con pérdida de la productividad. La prevalencia más alta suele corresponder a las unidades de cuidados intensivos y la mayoría de las veces estas UPP podrían ser prevenidas, por lo que a continuación vamos a tratar los pasos a seguir para ello. En primer lugar encontramos la valoración del riesgo de un paciente de padecer UPP, conociendo los factores de riesgo que existen y las escalas más utilizadas para dicha valoración. En segundo lugar encontramos los cuidados de la piel para que esté en el mejor estado y mantener así su integridad. En tercer lugar tenemos la protección, o sea, proteger de la presión, de la fricción y de la humedad. ¿Cómo? Pues a través de cambios posturales, el uso de superficies especiales para el manejo de la presión y protectores locales. En cuanto a la valoración del riesgo de un paciente de tener úlceras por presión en la UCI, pues debe de hacerse desde el momento que ingresa y luego de forma continuada y pautada. Existen dos tipos de factores de riesgo que contribuyen a la creación de úlceras por presión. Estarían por un lado los intrínsecos y por otro lado los factores extrínsecos. En cuanto a los primeros, son las condiciones inherentes al propio paciente, como son la edad, el estado nutricional, la movilidad limitada o inmovilidad, el deterioro de la conciencia y por último estaría la incontinencia urinaria. En cuanto a los factores, en segundo lugar, los extrínsecos, estas son las condiciones que actúan sobre el organismo del paciente desde el exterior. Por ejemplo, la presión, que es una fuerza de aplastamiento de los tejidos ejercida en perpendicular entre el objeto y la piel del paciente. En segundo lugar, cizalla, que es una fuerza ejercida en paralelo cuando dos superficies se mueven una sobre la otra. En tercer lugar, estaría la fricción,
que es una fuerza tangencial en la misma dirección y sentido opuesto de la piel con otra superficie. Las localizaciones más frecuentes de estas UPP suelen encontrarse en lugares con prominencias óseas o zonas sometidas a una presión constante. Además de las zonas de prominencia ósea sometidas a presión, también hay otras zonas de riesgo a desarrollar UPP, como son las áreas recubiertas por medias de compresión, las recubiertas por ropa estrecha o las sometidas a fricción o cizalla. Según los datos recogidos en un estudio de prevalencia realizado en el 2013, las localizaciones más frecuentes de aparición de UPP en España son, en primer lugar, el sacrococcígeo, con un 30,7% del total de las úlceras analizadas. En segundo lugar, el talón, con un 28,6% del total, seguido por el trocánter, con un 7%, maleolo, 6,4%, glúteo, 6,1%, y otras localizaciones como isquion, rodilla o pierna, dorso y dedos del pie y otras zonas con una incidencia mucho menor. La prevalencia de las úlceras por presión depende de la localización y del nivel asistencial. Las zonas más susceptibles a la aparición de una UPP son las siguientes. En decúbito supino encontraríamos la zona occipital, escápulas, codos, sacro, coxis, talones y dedos de los pies. En decúbito lateral encontraríamos el pabellón auricular, el acromion, costillas, trocánter, crestas ilíacas, cóndilos de la rodilla, las tibias, maleolos tibiales y los dedos junto con el lateral del pie. En cuanto al decúbito prono, encontraremos la frente, los pómulos, pabellón auricular, pechos, crestas ilíacas, pubis, genitales en los hombres, rodillas y dedos de los pies. En posición de sedestación encontraríamos el occipital, escápula, codos, sacro, tuberosidades isquiáticas, subglúteos, huecos popliteos y talones. En cuanto a una sujeción mecánica y otros dispositivos, pues en este caso estarían las fosas nasales con sondajes, pabellón auricular con gafas nasales, el meato urinario con sondaje vesical, muñecas y tobillos con sujeciones. El uso de escalas de valoración validadas sirve de gran ayuda al personal de enfermería para saber identificar los factores de riesgo de desarrollar úlceras por presión, dándonos una puntuación en función de dichos factores. Las dos escalas más utilizadas aquí en España son la escala de Norton y la escala de Braden, por la cantidad de estudios de validación y caracterizarse por ser de uso sencillo. En primer lugar, la escala de Norton analiza 5 parámetros y los puntúa de la siguiente forma. El estado físico, que puede ser bueno con 4 puntos, mediano con 3 puntos, regular con 2 puntos, muy malo con 1 punto. En segundo lugar, el estado mental, que sería alerta con 4 puntos, apático con 3 puntos, confuso con 2 puntos y estuporoso con 1. Luego también estaría el otro ítem sería la actividad, que el caminar estaría valorado con 4 puntos, caminar con ayuda 3, en silla 2 puntos y estar en cama 1 punto. Después estaría la movilidad, sería completa con 4 puntos, ligeramente limitada con 3, muy limitada con 2, inmóvil con 1 punto. Luego encontraríamos la incontinencia, que ninguna se valoraría con 4 puntos, ocasional con 3, urinaria o fecal con 2 puntos y urinaria y fecal 1 punto. Para obtener la puntuación habrá que sumar los puntos y se interpreta de la siguiente forma. Puntuación de 5 a 9 es un riesgo muy alto, de 10 a 12 riesgo alto, de 13 a 14 riesgo medio y mayor de 14 es un riesgo mínimo.
En segundo lugar, en cuanto a la escala de Braden, funciona con las puntuaciones parecidas, pero cambia los parámetros que analiza y la forma de interpretarlas. Los parámetros son, en primer lugar, la percepción sensorial. Estaría sin limitaciones, se valoraría con 4 puntos, ligeramente limitada con 3 puntos, muy limitada 2 y completamente limitada 1 punto. En segundo lugar, encontraríamos la exposición a la humedad. Si el paciente estuviera raramente húmedo, pues se valoraría con 4 puntos, ocasionalmente húmedo con 3 puntos, a menudo húmedo o húmeda 2 puntos y constantemente húmeda 1 punto. En tercer lugar estaría la actividad. Si camina se valoraría con 4 puntos, camina con ayuda 3 puntos, en silla 2 puntos y en cama 1 punto. La movilidad completa 4 puntos, ligeramente limitada 3, muy limitada 2 e inmóvil 1 punto. En cuanto a la nutrición, pues esta se valoraría como excelente con 4 puntos, adecuada 3 puntos, probablemente inadecuada 2 puntos y muy pobre 1 punto. Por último, estaría el riesgo de lesiones cutáneas. Se valoraría con 3 puntos si no existe problema aparente, con 2 puntos si es un problema potencial o con 1 punto si es un problema real. Para obtener la puntuación habrá que sumar los puntos y se interpreta de la siguiente forma. Puntuación menor de 9 es un riesgo muy alto, menor de 12 riesgo alto, de 12 a 14 puntos riesgo moderado y de 15 a 16 puntos es un riesgo bajo y de 17 a 23 sin riesgo. Ambas escalas son negativas, es decir, a menor puntuación, mayor riesgo de padecer úlceras por presión. Una vez introducido el tema, vamos a hablar de las palabras clave utilizadas, que son úlcera por presión, prevención, cuidados intensivos y cuidados de enfermería. Siguiendo un poco en cuanto al objetivo, este sería el de conocer cuáles son las medidas más utilizadas y eficaces para prevenir la aparición de úlceras por presión en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la metodología utilizada, pues en este estudio se diseñó adoptando los pasos o los parámetros de una revisión bibliográfica y atendiendo a la normativa PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis, para conocer los efectos de la prevención de la úlceras por presión en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a las bases de datos utilizadas, pues para llevar a cabo esta búsqueda se han utilizado una serie de bases de datos en español e inglés para de esta forma poder recopilar un mayor número de artículos y realizar un estudio más exhaustivo. Las bases de datos empleadas para la realización del estudio han sido Quiden, TialNet, PubMed, Scielo y Web of Science. Las palabras clave empleadas han sido pasadas por el MES y el DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, y ya han sido comentadas anteriormente. Tras seleccionar las palabras clave, se procedió a realizar una búsqueda en todas las bases de datos nombradas y utilizando una serie de filtros para ajustar la búsqueda según los criterios de inclusión y exclusión seleccionados. En cuanto a esto, los criterios de inclusión establecidos en esta revisión fueron los estudios con un máximo de 6 años de antigüedad, estudios donde se mida la terapia, la prevención de las úlceras por presión en las unidades de cuidados intensivos y estudios desarrollados en español e inglés. Para los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta todos aquellos estudios que no fueron publicados por su carácter científico y siguiendo las bases de datos se encontró un total de 6.225 estudios,
Tras la aplicación de filtros teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se desecharon un total de 6.125 investigaciones por no cumplir esto, queda un total de 100 estudios. Tras descartar los estudios duplicados y quedaron un total de 32 textos. Después de la lectura del título y el resumen se eliminaron un total de 23 por no cumplir los criterios de inclusión, y para la lectura del texto completo se seleccionaron un total de 9 investigaciones. De estos 9 estudios, 5 fueron desechados por incumplir los criterios de inclusión y exclusión, quedando un total de 4 estudios para la realización de la presente investigación. En cuanto a los resultados obtenidos en esta búsqueda, pues nos arrojan lo siguiente. Y es que dentro de la prevención de las úlceras por decúbito se encuadrarían varios conceptos, como son cuidados de la piel, manejo de la presión. Esta se subdivide a su vez en cambios posturales, uso de SEMP y protectores locales. Por un lado, en cuanto a los cuidados de la piel, en UCI, esta deberá ser vigilada en cada turno. La piel hay que mantenerla limpia y seca. Tras lavarla con jabón, deberá aclararse y secarse prestando atención a los pliegues cutáneos y sin frotarla. Además, no se utilizarán alcoholes. La hidratación de la piel se hará con crema hidratante y en las zonas de mayor riesgo de presión, como talones, sacro, codos, espalda, trocánteres, se aplicarán ácidos grasos hiperoxigenados. También deberá evitarse el exceso de humedad, controlando así el sudor, el sudado de heridas, la fiebre, vigilando el pañal y cambiando la ropa de cama las veces que se necesite, sin dejar arrugas. En caso de usar productos de barrera, como la crema de óxido de zinc, es necesario utilizar aceite para su retirada para evitar la fricción de la piel. En segundo lugar, habrá que hacer hincapié en el manejo de la presión. Existen una serie de intervenciones que servirán para reducir la magnitud de las cargas tisulares, contribuyendo así a disminuir el riesgo de aparición de UPP. En primer lugar, cambios posturales. Para aliviar y reducir los puntos de apoyo, conviene hacer cambios posturales. Se harán siempre que no haya contraindicaciones. Son muy importantes en pacientes con movilidad reducida o en coma. Habrá que seguir una rotación programada, poniendo al paciente en decúbito lateral derecho, supino y lateral izquierdo. Cuando se realicen dichos cambios posturales, habrá que utilizar, si precisa, aparatos auxiliares para evitar la cizalla o fricción. Se podrá poner almohadas para evitar el roce entre prominencias óseas. Observar tras el cambio postural que el paciente no se está clavando dispositivos terapéuticos como vías, electrodos, drenajes, sondas, etc. Si está indicado y el paciente está consciente y orientado, se podrá poner en sedestación. En segundo lugar, encontramos el uso de superficies especiales para el manejo de la presión, SEMP. En este caso, siempre que haya disponibilidad, en pacientes encamados con movilidad muy reducida y alto riesgo de tener UPP, se debe usar colchones de aire alternante o antiescaras. Esto reduce la magnitud de la presión entre el paciente y la superficie de apoyo. En último lugar, encontraríamos los protectores locales y en las zonas más expuestas a la presión, como pueden ser los talones, se pueden utilizar taloneras para aliviarla o colocar almohadas debajo de los gemelos para evitar así que los talones apoyen. Se usarán también almohadas procurando evitar el pie equino. Una vez puestos los resultados, damos paso a una serie de conclusiones y estas pues podríamos destacar que las úlceras por presión son un problema de salud que supone un empeoramiento en el estado del paciente y dificulta su recuperación, alargando la estancia hospitalaria y con ello ampliando el riesgo de complicaciones. La prevalencia más alta de úlceras por presión suele ser en UCI, ya que predominan los pacientes en coma, sin ninguna movilidad o muy reducida. La prevención es el método más eficiente de abordar el problema de las úlceras por presión,
Por ello es importante hacer una buena valoración de los factores de riesgo, que estos ya hemos hablado anteriormente, que pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Dicha valoración debe ser desde el momento del ingreso y de forma continuada. Se recomienda el uso de escalas, como hemos comentado anteriormente. Las más utilizadas en España son la de Norton y Braden por su validez y sencillez. Por último, destacar que hay que proteger la piel y cuidarla, junto con reducir el manejo de la presión, como ya hemos comentado, con cambios posturales, el uso de SEM y protectores locales. Todo esto va a hacer que se reduzcan las probabilidades de desarrollar una úlcera por presión. Pues esto es todo y muchas gracias por vuestra atención.